Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión de este quinto club de lectura digital inclusivo de la Biblioteca Pública Digital. ¿Cómo están? ¿Qué tal esta tarde? Pueden escribirnos por el chat, pueden hablarnos. Este es como un momento de contacto. ¿Cómo ha ido la semana? Hola, hola, muy ¿Cómo buenas. estuvo? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Todo bien mi semana. ¿Todo bien? Muy bien. Qué bueno, excelente. Sí, altos y bajos, pero eso es suficiente. Normal, digamos. Para que no Normal se tirando sienta para bien. demasiado buena, no, pues se sienta demasiado buena o si no después se acostumbra y todo le parece terrible, así que normal. Ok, ok, Eh, ok. Gracias, gracias. Cata, ¿ves el chat? No, no alcanzo a ver por aquí. Ya tenemos saludos, esperemos que estén bien. Les dejamos un abrazo para comenzar y contarles que hoy día vamos a hablar vamos a comenzar nuestro primer tema, salud mental, ¿cierto? Pero no vamos a hablar de salud mental propiamente más que en la primera parte, porque la idea es que hablemos del libro, ¿ya? Y como ya decíamos en la primera parte del club cuando comenzamos, es bien importante que tengan en cuenta que los libros no se pueden encajonar, encasillar en un tema, porque eso es como instrumentalizar un poco la literatura. Y la literatura se resiste un poco a eso. Quiero saludar a la gente de BPD y también a la gente de Hélice y contarles que para aquellas personas que necesiten lengua de señas, tenemos a Carolina Toledo, que está de intérprete, a quien pueden fijar, anclándola también para que tengan la posibilidad de leer, de ver la interpretación. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos a comenzar. ¿Y cómo les fue con la lectura? Primeras impresiones, luego ya vamos a comentar más seriamente, pero ¿cómo les fue con la lectura? ¿Pudieron acceder? ¿Tuvieron algún problema con la lectura? ¿Pudieron leerla? Algunos, algunas, pueden irnos contando por aquí. Cata, ¿tú ves el chat? Yo no veo el chat. Sí, por ahora no tenemos comentarios. Acaba de aparecer uno. Dice Susi. Susi, me gustó mucho. Buena Susi, saludos. Qué bien, qué bueno que te gustó la lectura. Ya vamos a retomar tu opinión, vamos a hacer el termómetro literario como es habitual, pero queremos escuchar como impresiones generales antes de comenzar. Si alguien más lo leyó, a alguien le gustó, no le gustó, lo sufrió, le cargó. Sí, Tania, muy bien, había que hacer pausa, ¿cierto? Hola Tania, también te saludo. Sí, una lectura difícil, fragmentada, vamos a hablar de eso ahora, y esas pausas también son necesarias. A veces estamos acostumbrados como al libro que fluye, tipo río, ¿cierto? Y hay lecturas que requieren más tiempo, más calma, más espacio, y eso también está bien. Es otro estilo. ¿Sí? ¿Alguien más antes de comenzar? ¿Alguien que haya sufrido, que le haya cargado o no? Hola Francis, bienvenida, bienvenida. Qué bueno, te contamos. Estamos leyendo, ¿qué estamos leyendo? A ver si lo ponen en el chat ahí los demás. Estamos leyendo Debimos ser felices de Rafaela Lackhart. Es una escritora uruguaya, residente en Chile, y estamos ingresando porque hoy vamos a comenzar nuestro primer tema, Francis, que es eh, salud mental. Los otros temas son, recuerden, los 50 años, la conmemoración del golpe y eh, inteligencia artificial. ¿Ya? Muy bien, última apreciación. ¿Alguien quiere decir si le gustó, le cargó, lo bonito, lo malo, lo feo? Hay un enfoque en literatura, que son los de las conversaciones literarias, en mediación lectora, y uno pregunta, ¿qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te resultó difícil de entender? Entonces, no lo hemos aplicado acá en el club, pero es una interesante forma de comenzar. El enfoque Dime tiene formas de aproximarse a las lecturas que podríamos quizá implementar en adelante. Bien, ¿alguien más? Si no, partimos. Guille, tenemos un comentario de Valentina. A ver. Dice, yo lo leí, sin embargo creo que me quedé con la necesidad de evidenciar un tanto el impacto de las historias de familia en la narradora. Ay, pero Valentina, ¿sabes qué? Ese comentario es súper interesante. Te pido que lo mantengamos porque creo que este libro es mucho más que una novela que habla de salud mental, mucho más. Incluso a veces uno puede pecar de reduccionista al intentar
encasillarlo, así que mantengamos esa impresión. Bien, ¿les parece que partamos entonces? Bueno, vamos a comenzar, Cata. Queremos mostrarles un cortometraje, porque como les decía en la primera parte, vamos a reflexionar un poco respecto de la salud mental y vean este cortometraje y luego conversamos. Cata, cuando tú quieras. Ya, vamos a proyectar. Dime un segundo para conectar el audio. De joven te decía, hoy es siempre todavía. Te lo escribía por todos los lados para que siempre lo recordaras. Deseaba grabarlo en tu mano para que nunca lo pudieras borrar. Hoy, sin embargo, te esculpiría. Hoy es el ayer del mañana. Te veo sumida en un llanto perpetuo y temo no poder hacer nada para saciar tu sed eterna de felicidad. Y sufro. Sufro porque sé que en un futuro no nos vamos a encontrar. Me apasionabas toda tú entera. Me maravillabas con tus sentencias filosóficas. Recuerdo aquel día en la cima de la montaña que dijiste, cuando ves la inmensidad de todo, te das cuenta de lo pequeños que somos en este mundo. Me sobrecogen tus reflexiones, tus explicaciones. Esos interminables trayectos en bus. Ibas de pensamiento en pensamiento y me hacías reír, recordando las viejas aventuras que juntas habíamos vivido. En el verano del 67, en el cumpleaños de papá, yo estaba amedrentada, no me quería ni mover. Y tú me lanzaste a dar el paso y juntas saltamos al mar desde aquel acantilado. Tú eres mi voz, mi compañera de viaje. Juntas hemos compartido los momentos más bellos y los momentos más dolorosos. Hacíamos una pareja increíble. Pero hoy las dos sabemos que nos tenemos que decir adiós. Tú, mi conciencia, has sido tan importante para mí. Memoria, que hará mi cuerpo vivo sin ti. ¿Quién seré yo desconociendo mi verdadero yo? Todo lo que he sido se desvanecerá para siempre. Todo lo que tú eres, mis amigos, mi familia, todos ellos huirán en el eterno paso del tiempo hasta ser yo un cuerpo sin ayer ni mañana. ¿Por qué? Tienes aún tantas cosas que contarme. Tú eres quien me permite pensar. Mi intelecto, mi espíritu loco. No puedo aceptar tu final. No puedo. Tú eres yo. Ser sin ti es no ser nada. Gracias, Cata. ¿Quieres dar un contexto general de la ambientación para las personas que tienen dificultades visuales? ¿Que tenemos dificultades visuales?
Y en el video aparece la mujer con una grabadora de estas de mano y está sentada como en un espacio lleno de lámparas. Está todo oscuro y las lámparas tienen una luz cálida, amarilla. Y cada vez que avanza el discurso se va haciendo como un zoom, un acercamiento a ella. Y cada vez que habla de algún acontecimiento o algún hecho como em, algún recuerdo, se va apagando una lámpara hasta que ya queda a oscuras. A oscuras ya está vestida de blanco y está mirando un punto fijo durante toda la narración. Eso. Muchas gracias, Cata. Esto es un corto que está inspirado, que tiene su trasfondo explícitamente, así se declara, en la salud mental. Me pregunto si nosotros, si no sabemos eso, habríamos pensado en aquello. Y me pregunto más, y aquí es donde quiero abrir el espacio para que partamos conversando. Piensen que hace poco tiempo se estrenó Memoria Infinita, que todavía no está audio descrita, por cierto, y se estrenó y habla también sobre la salud mental. Y si yo les pregunto, ¿qué tiene este corto que puede conectarse con lo que solemos pensar de la salud mental? ¿Qué marcas tiene? ¿Qué estereotipos tiene? ¿Qué figuras tiene? ¿Cómo analizan este corto desde la mirada de la salud mental? Y ya pueden empezar a hacer cruces también con la obra que leyeron. Entonces, queremos escucharles primero qué encuentran en este corto asociado a la salud mental, cómo se representa, qué les pasó, les hizo pensar en eso, tal vez les hizo pensar en otra cosa. Cuéntenos, pueden hablar o utilizar el chat también. Todavía no veo el Ah, chat, Cata. Sí, no veo comentarios yo aún. No, nada en el chat aún. ¿Puedo hablar yo? Por supuesto, ¿cómo está? Nombre primero que todo. Alejandra, Alejandra, bienvenida, cuéntenos. la verdad, no, a mí no me trajo mucho a la salud mental así como por mi cuenta. Ujú. A mí siempre me pareció, primero pensé que podía estar hablando de una hija, luego cuando hablaba de la fiesta del papá y no, que se tomaba la mano y qué sé yo, pensé que podría estar hablando de un hermano o de una hermana. Ya, muy bien. Interesante, interesante porque uno podría pensar que el corto no se sostiene. A ver, primero la pregunta, ¿es necesario que sea explícitamente nos hable de salud mental para poder conectarnos con ella? Eh, Creo, Veamos. Sí, Alejandra. es que hay gente hablando por el chat, no sé, para Dale que los nomás, no te lean. preocupes, vamos al chat, dale nomás, cuéntame. Alejandra, Es ¿sigues que ahí? quizá no tiene que ser explícito, pero quizá un, un nombre del corto me habría dirigido, porque una vez que sé que habla de salud mental, como que veo más pistas y noto Claro que ciertas sí. cosas. Sí, esto es interesante lo que señalas, porque en el fondo los discursos, los textos, eh, no siempre, no siempre te dicen lo que te dicen. O sea, esta cosa como de la interpretación literaria, los textos literarios tienen lo que vamos a llamar una semiosis abierta, ¿cierto? O sea, tienen la capacidad de ser interpretados de múltiples formas, pero la materialidad del texto eh, nos ayuda un poco, nos ayuda. Por eso que uno tiene que, y es interesante lo que señala Alejandra, porque en la búsqueda de pistas es clave. Entonces, el título ya nos dice ciertas cosas, luego también hace metáforas de tiempo, ¿cierto? Hoy es siempre todavía, un hoy sin mañana,
También dice en algún momento la falta de memoria, de conciencia. Pero es muy interesante lo que dice, porque la idea es esa, que podamos buscar las huellas textuales, pero asumiendo que la literatura siempre tiene esa posibilidad de tener más de una interpretación. Ya, tenemos comentarios en el chat, Catalina. Cuéntanos. Sí, tenemos varios. Francis dice, me hizo pensar en la dependencia hacia otras personas. Ya, mira, interesante, Francis, porque totalmente, o sea, si uno también podría hacer una lectura así. Ahora tengan en cuenta lo multimodal, es decir, también lo visual, también lo visual. Fíjense que cuando la Cata describe, la Cata interpreta también y dice, bueno, y a medida que se van apagando los recuerdos, en rigor son las luces, ella hace una interpretación allí y entonces también uno podría eventualmente contemplar lo visual como un apoyo a eso que estamos tratando de interpretar. Dale, Cata. Luego, José Luis dice, el presente es el ayer del mañana. Si no cultivamos nuestra buena salud mental ahora, no podremos disfrutar de nuestros seres queridos en el futuro. Heavy, José Luis, heavy. Y a mí, obvio que me remite a Memoria Infinita y me remite a una serie de relatos en los que la pérdida de los recuerdos es un leitmotiv. Un motivo que cruza la literatura es la pérdida de los recuerdos o la búsqueda de los recuerdos. Ya, sí, viva la referencia posmoderna, ¿se acuerdan del pensadero, no? Esa posibilidad de los que cachan el pensadero, ¿no? Pueden ponerlo en el chat ahí y los que no pueden preguntar, pero el pensadero es eh, un receptáculo que usa Dumbledore en Harry Potter para guardar los recuerdos. Ya, bueno, perdón lo posmoderna de la reflexión, pero yo soy un Potter lover, entonces siempre está ahí esa, esa referencia intertextual posmoderna. Bueno, entonces, es un motivo que cruza la literatura en los recuerdos, la pérdida de la memoria, en la recuperación de la memoria. Y fíjense cómo se va a cruzar con la memoria individual, con la memoria única y la memoria de patria, luego ya cuando nos conectemos, eh, o de nación, cuando nos conectemos con el próximo tema, ¿sí? Dale, Cata. Robin después dice, podría describir una persona que habla pausadamente con un al parecer sentimiento de tristeza. Me costó un poco escuchar, pero es lo que pude observar. Gracias, Robin. Sí, muy bien. Efectivamente, hay toda una nostalgia también. Fíjense, esto es propio de los textos de salud mental. Siempre tienen o una nostalgia triste o una cosa medio carnavalesca, en el caso, por ejemplo, del baile de las locas, por ejemplo, u otros textos. Eh, fíjense, la literatura no ha encontrado el punto medio porque tampoco tiene que hacerlo a la hora de representar la salud mental. O muy triste, o muy trágica la situación, o muy carnavalesca, o caricaturesca, o eh, alegórica, como conversábamos en la sesión pasada. Hay un cuento muy bueno que se llama Cruzar la calle y plantea las dificultades con la salud mental como un cruce voluntario para no aceptar la cordura del mundo, fíjense. Pero eso, de nuevo, son interpretaciones, porque el tema de la salud mental es más complejo y trae aparejado sufrimiento muchas veces también. Dale, Cata. Alexander dice, hasta el mensaje final pensaba que era una especie de monólogo inspirado en la novela Paula, al perder algo realmente amado, pero de manera retrospectiva, ya conociendo el mensaje final, le da sentido al contenido. Mira, yo no había pensado en Paula. Puede ser, puede ser interesante. Fíjense, y esto es muy bonito, porque en educación los profes tendemos como a buscar una interpretación única y eso es lo peor en la literatura. La literatura no tiene una interpretación única nunca, pero de nuevo, las pistas textuales son re importantes a la hora de determinar cómo estamos interpretando o entendiendo un texto. ¿Ya? Dale, Cata. Francis después dice, después pensé que ella se refería a su otro yo. A su otro yo, a su conciencia, a su memoria, personalidad fragmentada, ¿no es cierto? Pero también tendemos a pensar así, estereotipadamente. Nos gustaría que tratemos en lo sucesivo de asumir, de abrir, de desencapsular este tema
y no acudir, como siempre, a los estereotipos de lectura, de literatura respecto de la salud mental. O sea, de Cassandra al baile de las locas, pasando por Patch Adams, por Van Gogh, por Pizarnik, por Storni, pasando por lo que conversábamos en la sesión pasada. Fíjense cómo se han ido configurando representaciones, unas más brutales, más amables que otras. Ya vamos a tratar de objetivar esto un poco utilizando algunos datos para hablar de salud mental brevemente antes de pasar al libro. Dale, Cata. Y por último, el mensaje de Tania, que dice, yo al principio pensé que estaba grabando un mensaje de despedida a una pareja y que se iba a suicidar o viajar muy lejos. Abierto, abierto, abierto. La literatura es abierta y por eso nos resistimos a hablar de Debimos ser felices solo como una novela que hable de salud mental. Ya, vamos, Cata. Ya, acá tenemos una definición de la OMS. Vamos, Cata, ¿la puedes leer para que la gente que... Dice, la OMS define la salud mental como un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. La OMS define el apoyo en materia de salud mental y psicosocial como cualquier tipo de apoyo local o externo cuyo objetivo es proteger o promover el bienestar psicosocial y o prevenir o tratar los trastornos de salud mental. Fíjense, ya ahí tenemos una cierta objetivación, ese bienestar, ¿qué significa? Fíjense cómo las personas que tienen algún problema de salud mental encuentran, no encuentran calma y encuentran poca comprensión también en la sociedad. Alejandra Pizarnik decía que ella no podía ponerle nombre a eso que le pasaba, a esa tristeza eterna, a esa herida, decía ella, a ese vacío que tenía. Vamos a poner algunos poemas de Alejandra Pizarnik en el WhatsApp. Aprovecho de contarles que el grupo tiene un WhatsApp y vamos a ir poniendo algunos elementos para compartir y para ir complementando lo que hablamos de la sesión. Entonces, es interesante esto porque la poca comprensión respecto de la salud mental ha sido también algo que nos ha acompañado y hoy día Chile no tiene una política de Estado al respecto, aunque tiene acciones, igual estamos en una situación bien difícil, la pandemia la complejizó, hizo que aumentaran las depresiones, las ansiedades y generó que hoy día nos encontremos en la necesidad de entenderla como parte de lo que la sociedad hoy día es. Tenemos que hacernos cargo de que mucha gente tiene dificultades de salud mental y que la comprensión, la empatía social no se está haciendo cargo de eso. Dale, Cata. Estaba muteada. Ahora tenemos dos párrafos también que complementan lo anterior. La primera dice, la salud mental de la población de las Américas se ha visto gravemente afectada por la pandemia de la COVID-19 y por sus efectos sobre nuestras vidas, economías y sociedades, afirmó el doctor Barbosa en una rueda de prensa celebrada hoy para representar el informe Una nueva agenda para la salud mental en las Américas, elaborado por la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19 de la OPS. Invertir en salud mental es crucial para promover un desarrollo humano equitativo y sostenible que permita a todos vivir con bienestar y dignidad, sostuvo Epsi Campbell Barr, presidente de la comisión y ex vicepresidente de Costa Rica. Debemos recordar que la carga de la salud mental no es una lucha privada, sino una crisis de salud pública que justifica una acción urgente e inmediata. Gracias, Cata. Ustedes podrían preguntarse, ¿por qué están direccionando tanto la lectura que vamos a hacer hacia la salud mental? Hice una pregunta súper válida. No queremos direccionarla, queremos proponer una clave de lectura o uno de los tantos temas, pero en atención a la potencia que tiene este tema, creemos que es indispensable abordar también este tema al interior de la lectura que vamos a hacer. Sobre todo pensando en que un componente clave de la relación de la madre con la hija en esta historia está cruzado por un tema de salud mental. Ya alguien podría decir, bueno, pero esto pasa
en muchas vidas, totalmente. Y vamos a ver que eso es una buena cosa que tiene este libro, un plus, ¿no? Dale, Cata. Acá tenemos algunos datos de nuestro país. Sí, bueno, estos datos son extraídos de un estudio que se hizo entre la H y la Católica, publicado en El Mostrador hace un par de meses. Dale, Cata. Dice, según la misma OMS, Chile es uno de los países de la región donde la prevalencia de enfermedades mentales es la más alta, lo cual se vio acrecentado durante la pandemia, siendo el segundo país del mundo en el que más se deterioró la salud mental desde el inicio del periodo, registrando un 23,6% de enfermedades de ese tipo, según la encuesta nacional de salud. Incluso la entidad clasifica a Chile como el sexto país de la región con mayor tasa de suicidios, con 9 por cada 100.000 habitantes, superando la media regional, que es de 6,2. Además, existe un gran número de intentos fallidos, calculándose que por cada persona que se suicida, 20 lo intentan. Asimismo, según el último estudio de carga de enfermedad y carga atribuible realizado en nuestro país, un 23,2% de los años de vida perdidos por discapacidad o muerte están determinados por las condiciones neuropsiquiátricas. Además, un 35% de la muestra del estudio señala haber consultado con un profesional de la salud mental a lo largo de la vida y haber sido recetado un medicamento. Yo quiero poner de relieve estos datos porque a veces una de las, insisto, la literatura no tiene por qué aparejarse o cumplir o ser mandatada por la política de Estado respecto a la salud mental. De ahí la psicoeducación. Seguro ustedes conocen un montón de libros de autores, estoy pensando, por ejemplo, en autores como Neva Milicic, que están orientados a la psicoeducación y a tratar de responder a cuidar la salud mental. No es este el caso. ¿Ya? Nosotros creemos que la literatura no está mandatada, pero sí no podemos dejar de pensar en que existen ciertos caprichos que se da la literatura y que están sostenidos también por la manera de entenderlo como sociedad, por ejemplo, a romantizar la salud mental, a romantizar la locura, incluso a romantizar el suicidio. Y entonces ahí uno tiene necesariamente que pensar y distinguir el arte de la realidad y entender que el arte tiene una cierta autonomía y que por lo tanto no es ni malo ni bueno que se romantice tal o cual situación, pero sí entender que son representaciones que además tienen un correlato real con lo que está pasando en Chile. Entonces eso es como bien importante a la hora de acercarnos al tema desde la literatura. No sé qué les pasa con esto, es como, es heavy, porque uno cuando piensa en libros, de repente es casi como, oh, está romantizado esto a veces, y en realidad es una realidad bien dura. No sé qué les pasa con este vínculo entre la literatura y la realidad en cruzando este tema. Me gustaría escucharles, creo que es interesante para poder prepararnos a la lectura que viene. No sé qué piensan. Carlos. Sí, yo quisiera opinar de que en el caso de la literatura, por ejemplo, uno toma el caso de Dostoyevsky y él sufría de epilepsia. Ujú. Incluso la mayor parte de sus obras maestras son personas que tienen problemas de salud mental. En el caso de la literatura china, Lu Xun, Lu Xun, que es Diario de un loco, donde él hace una crítica social con respecto a cómo se relacionan las personas con la sociedad y cómo la sociedad son caníbales, porque él veía puros caníbales. Entonces, claro, es una crítica. De hecho, también uno puede ver en el caso de Flaubert, por ejemplo, en Madame Bovary, cómo termina, o sea, y en el caso de Tolstoy, igual Juana Karenina al final, incluso una de las mejores obras, que es El Quijote, yo no voy a hacer un spoiler, pero es interesante la relación entre la locura y porque era una persona que no necesariamente estaba loca, o sea, cuando uno termina el libro ahí uno tiene que colocar, y claro, esa relación entre la locura, la ficción y la realidad siempre está presente. Incluso William Faulkner, por ejemplo, el sonido de la furia o ruido de la furia, donde uno de los personajes es una persona que tiene problemas mentales. Entonces, como que yo creo que la literatura corre un carril en función a representar incluso de mejor forma a veces la realidad misma, incluso como usted dijo anteriormente, no está limitada
a la filosofía o a la historia, a la política, pero sí puede contener incluso cosas de salud mental. Y eso aumenta un poco la forma en la cual uno puede representar. Sin embargo, yo la crítica que haría es en función a veces, como usted dijo, romantizar, porque cuando uno ve las obras maestras, casi todos tienen finales trágicos, o sea, de Sófocles, la literatura griega, etcétera, hasta la actualidad, la mayor parte de las obras maestras, los personajes se terminan suicidando o mueren, así, o sea, es como igual interesante. Y el último comentario, el tema salud mental, igual hay que ver las bases sociales de la salud mental, porque Chile es extremadamente desigual, hay mucha violencia en contra de los Sí, niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? E incluso nosotros, la mayor pregunta que nos podríamos hacer es hasta qué punto el sistema neoliberal o capitalista influye en la salud mental, y de hecho hay bastantes investigaciones de la Universidad Católica de Chile, etcétera, que señalan los factores de desigualdad y de violencia, específicamente como importante. Y lo último es que la amistad quizás es lo que nos pueda salvar un poco la salud mental, pero uno no puede desconocer los factores estructurales, esas bases sociales de la salud, que igual no lo conocemos en de la salud. Disculpe por alargarme. quiero agradecer tu comentario, las múltiples referencias literarias, que creo que podemos ir también escribiéndolas en el chat si quieren. Piensen que citó a Tolstoy, a Dostoyevsky, ya autores tremendos, a Flaubert y al propio Cervantes. Me parece genial, y sobre todo porque en la línea de asumir que la literatura, y es bonito, mira, acá está, hay un comentario en el chat, Carlos, que dice que el realismo social, y cita a Chekhov, eh, representa las situaciones difíciles del ser humano. Sí, totalmente. Lo interesante es que la literatura, como es libre, insisto, la literatura refracta la realidad, no la refleja, la refracta, ojo con eso. eh, es interesante que tengamos en cuenta que no está obligada y puede también tomar otras directrices, y podemos leer la locura como una alegoría de una cosa, o leerla como una excusa para hablar de otra cosa, o directamente ya en un realismo más puro, como efectivamente representarla, o testimonialmente, y ahí se aleja de lo literario, para dar cuenta de, por ejemplo, la precariedad de los sistemas o la dificultad que tienen. Fíjense que uno de los desafíos de la agenda de salud mental para las Américas es cuidar los derechos humanos de las personas que tienen problemas de salud mental. Eh, sí, Alexander, muy bien lo que comentas. La literatura, lo que pasa es que inevitablemente una obra literaria recoge el contexto de producción. Entonces, evidentemente, eh, da cuenta de las circunstancias o de la época o del contexto en la que fue escrita. Ahora, lo interesante es, y por eso es abierta la semiosis en la literatura, que también una obra, como los clásicos, por ejemplo, pueden ser reinterpretados. Piensen en una figura como Medea, por ejemplo, en figuras como Medea, como Antígona, estas griegas que uno dice, ah, Medea está loca, no sé cuánto, no sé qué. Ya, Medea, para los que no lo conocen, Medea es una mujer que por celos mata a los hijos para vengar la traición de Jasón, ¿cierto? Y hoy día hay relecturas de Medea, relecturas de Antígona, relecturas de personajes que en principio pensábamos que estaban locos, o personajes que, es decir, la literatura no está mandatada a cumplir la política de Estado de cuidar la salud mental. Para eso la psicoeducación y otras. Pero la literatura representa muchas veces aspectos socioculturales o sociohistóricos, y los alegoriza, los estetiza y hace otras cosas con ellos. ¿Sí? Más comentarios al respecto, Cata. No sé si alcancé a leer todos los que estaban ahí en el chat. Sí, dice Liantur, la Fundación Multitudes dice, yo me doy cuenta leyendo a Cheyo, no Sí, sé, como la claro. literatura. Sí, Lo comentábamos siguió. lo que decía Aliantur. Uh-huh. El último, el de Alexander, ¿no? Creo que no se me quedó ninguno. Sí, el último es de Alexander, sí, sí. Muy bien, estimados, estimadas. ¿Alguna pregunta, comentario, otra reflexión? Y si no, vamos a la novela. ¿Sí? Vamos, Cata. Ya, acá tenemos el termómetro.
Ya, bien, ahora sí, po, ahora sí. Ya, ahora ya somos más, cada día somos más. Entonces queremos escucharles, cuéntenos. Y hay un sistema de calificaciones en Goodreads, ¿cierto? Y en otras, Babelio también, para que no digan que somos colonizados, que sí, pero bueno, no. Donde se clasifican, se califican a las obras con 5 estrellitas. Entonces, cuéntenos, ¿qué les pasó con esta lectura? ¿Les gustó o no les gustó? Ahora sí ya abramos un poquito más la conversación en torno al producto estético del que vamos a hablar. Ya hay una mano arriba que no distingo de quién es, Cata. Valentina. Valentina, ahora sí, ¿cómo estás, Valentina? Bien, hola, ¿qué tal? Espero que todos estén súper. Tengo una Eh, pregunta, antes que partas, Valentina, ¿tú estuviste en el club pasado o no? Estoy sí, inventando. sí, también lo Bienvenida. tuve. Gracias. Mira, quería profundizar un poco en lo que había comentado anteriormente, que era el tema de que me faltó la profundización un poco del impacto de todas estas historias que relataba la narradora. Pero bueno, en el fondo el mismo libro es la evidencia de cómo impactó, o sea, terminó estudiando igual que la madre, qué sé yo, etcétera, pero me perturbó un poco porque de repente este cliché de algunas obras de mostrar a personas que tienen temas, pero esas personas lo apuntan en otros. Y en este apuntar a otros es que se deja ver un poco como el rollo de estos personajes. Y de hecho me molestó un poco incluso en el final, que lo encontré un poco como, no sé, como que este pseudo diálogo que orientaba hacia la madre, como, y yo te pregunté y te grabé y esto y lo otro, como inquisitivo, y la verdad me perturbó eso, por eso yo hubiera esperado quizás un desliz por los impactos pues, de todas las historias, o sea, del tío, del tema de la mamá que estaba acostumbrada a verla con fármacos, qué sé yo, todo eso, pues como ella, ¿cierto? No lo recepta, me quedo ahí dando vuelta a eso. Es interesante porque aquí veo, y es interesante porque el libro nos lleva a eso, a cruzar, están súper imbricados, están súper como entrelazados, pero son distintos. La narradora podría o no ser la Rafaela. ¿Me explico, Valen? No sé si me explico. Este texto juega mucho, como otros, vamos a hablar de una categoría luego que es la autoficción, juega un poco con eso. ¿Quién está narrando? No es la autora, ojo piojo con eso. Puede tener rasgos autobiográficos, esto se lo vamos a preguntar también a ella después, porque es interesante esto. Yo puedo contar mi historia, pero al momento en que yo estoy tratando con la literatura, de algún modo me deslindo de mí. ¿Me explico? No estoy obligado a responder las preguntas vinculantes con mi vida. ¿Me explico? Por ejemplo, yo podría preguntarle a la Rafa, oye, pero la Rafa, insisto, el patúo, primero era Rafaela, al autor, podría preguntarle algo que tuviera que ver con su propia vida y ella me podría decir, oye, pero si esta no soy yo, se parece, tiene rasgos míos, pero no. Entonces, me quiero quedar con tu comentario, Valentina, sobre todo cuando pasemos a la categoría de la autoficción, para que discutamos un poco sobre eso, sobre todo en este último capítulo que tú bien señalas en el epílogo, porque en ese diálogo con la mamá, recuerda que ella también tiene una reflexión y dice, a ver, ¿será que habré sido muy injusta? ¿Será que solo habré contado lo malo y no lo bueno? Entonces hay como una reflexión metaliteraria, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que están demasiado imbricadas esas dos dimensiones, lo testimonial y lo ficcional. Vamos a hablar sobre eso con mayor profundidad. Gracias, Valentina. Más comentarios. A ver, ¿qué les pasó con la obra? Les queremos escuchar o pueden levantar sus manos también. Susi había dicho que le gustó. Susi, no sé si nos quieres contar. Sí, yo primero que nada, ¿me escuchan bien? Totalmente. Ya. Primero que nada, yo quisiera referirme a la forma en que está escrito. Me gustó mucho esto de que fueran en cada página, eh, ella iba haciendo alguna narración que de alguna manera no era lineal, sino que yo me fui imaginando un puzzle, porque ella iba contando y uno así iba armando la historia.
Y de hecho ella en algunos capítulos menciona el, el estar haciendo un puzzle, menciona los puzzles. Por ejemplo, hay una parte donde el papá, o sea, el abuelo, se tira al pozo que hizo el hijo. Entonces yo fui anotando y en esa parte puse, y Amandino se suicidó, puse yo. Y Y después, después, en unos capítulos posteriores, me di cuenta que no se había suicidado. O sea, fue un intento de suicidio, pero no se suicidó. Y me imaginé cuando uno arma un puzzle y uno pone una pieza y siente como que calza, pero siente que igual la está forzando y la deja ahí. Y después cuando sigue armando se da cuenta que esa pieza no iba ahí y encuentra la que realmente encaja y encaja perfecto. Entonces me gustó mucho la forma en que ella escribió este texto. Esto de que uno iba armando un puzzle. Eso ya para mí fue un plus. espérame, Susi, Eh, vamos, espera un poquito, espérame, que creo que profundicemos un poquito acá. Fíjate que acá en el chat Valentina habla de Blanchot, que también tiene una línea similar, no sé si es similar, pero ¿qué supone una escritura fragmentada? Me quiero quedar un poquito aquí. Espérame, Susi, que te retomo, pero ¿qué supone una escritura fragmentada? ¿En qué lugar nos deja a nosotros como lectoras y lectores frente a una escritura fragmentada? ¿Qué les pasó a ustedes con ese punto? ¿Cuál es la posición? Porque a mí me pasó lo mismo que a ti, Susi, pero en otro momento, cuando ella habla del cáncer de colon, yo dije, oh, la mamá se murió. Y lo mismo, después en las páginas siguientes, caché que no. Entonces, totalmente, y vuelvo a la pregunta, ¿qué lugar eh, tiene el lector? ¿Qué lugar tiene el lector, la lectora, la voz del lector en una obra como esta, en una escritura fragmentada como esta? Ya, miren, aquí la Vale dice, debemos reconstruir las ideas. Ya, perfecto, sí, reconstruir o armar o de alguna manera como participar un poco del proceso del artificio creativo, ¿cierto? De alguna manera. Aunque hay una línea, bueno, esto puede ser exacerbado y hay libros, estoy pensando en El Arenque Rojo de Gonzalo Moure, por ejemplo, donde directamente uno crea las historias con fragmentos y pedazos y pueden ser muchas historias, pero supone un rol del lector activo, muy contemporáneo. Esta es eh, una obra que responde a muchas de las características de la literatura latinoamericana contemporánea. Tenemos la necesidad de buscar un lector activo y además también es un ejercicio de memoria, recuperar la memoria, armar la memoria, de repente hacer que calcen trozos en la memoria, pedazos olvidados, pedazos que no queremos recordar. Entonces es un ejercicio lindo que puede alegorizarse también al proceso de construcción de memoria. ¿Sí? Creo que la metáfora del puzzle es súper bien, Susi, eh, y, y se va a cruzar mucho con nuevamente el otro tema. La memoria, chiquillos, chiquillas, es un tema re complejo. ¿Cómo armamos la memoria? ¿Qué dejamos en la memoria? ¿Qué sacamos de la memoria? ¿Cómo se cruza nuestra memoria con otras memorias? Y cómo este ejercicio introspectivo, ella lo cuenta mejor, le vamos a preguntar a ella después, este ejercicio introspectivo de ir contando. Ella dice que estaba en una habitación con las hojas así, todas esparcidas, y ella pensaba en órdenes distintos también. Entonces, claro, exige una posición distinta de lector, lector activo, lector que cuestiona, que arma, que no le resultan las cosas, y entonces hay que volver y parar y buscar. No nos lleva de la mano por la obra. Ya, Susi, perdóname, vamos, continúa, discúlpame. no, está bien, si es que en realidad yo me quería centrar en el tema de la forma y porque además siento que en esta escritura se parece mucho al ejercicio que hace uno cuando uno quiere reconstruirse uno.
Cuando uno quiere armar parte de su historia, o si quiere contársela a alguien, se encuentra, pasa mucho tiempo y se encuentra con alguien y que como que quiere contarle parte de su vida, normalmente no se la cuenta, trata de contársela lineal, pero en el relato va saltando de una a otra y nunca resulta ser lineal. Entonces, en ese sentido me pareció como muy de como cuando uno cuenta su vida. Súper, Susi, súper, muchas gracias. ¿Alguien más tiene más comentarios respecto de la novela? Primero, muy de termómetro. Primero, muy de guata, muy de temperatura. Tomemos la temperatura de la lectura. ¿Qué más les pasó con esta novela? Guille en el chat, Alexander, dice, me gustó eso de la idea de lector activo. ¿Qué otros ejemplos hay de eso, aparte de cuando como lector nos toca armar un puzzle de hechos? Qué difícil la pregunta, Alexander. Hay hartos mecanismos en la literatura contemporánea que exigen que el lector sea activo, sobre todo hoy día en narrativas de carácter más metaficcionales, ¿cachai? Como que rompen un poco la cuarta pared y te apelan directamente al lector, o por ejemplo, en términos más estructurales, cuando tenéis narraciones que son corales, o cuando hay narradores poco confiables, o distintos narradores, o cuando, por ejemplo, los personajes te cuentan puntos de vista distintos del mismo suceso, las focalizaciones múltiples, por ejemplo, o incluso hoy día cuando hay textos que solo son imágenes, y entonces tú tienes que construir la historia. Entonces, la literatura contemporánea ha dado una voz distinta y un lugar distinto al lector. Desconfiamos incluso de estas narrativas medio decimonónicas con narradores que tienen la verdad absoluta. Sí, no sé si te respondo, Alexander. Bien, más comentarios respecto a la lectura antes de lanzarnos a los temas propiamente vistos para hoy. Me gustaría escucharles más. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Los conmocionó, no las conmocionó? ¿Qué les ocurrió? Pueden usar el chat o hablar también. Bacán, Alexandra, súper. Chicos, chicas, es importante para que no condicionemos una interpretación que vamos a ofrecer nosotros ahora. ¿Qué les pasó con esta obra? También aquellos y aquellas que no han terminado la obra pueden contarnos cómo lo van viviendo. Hemos hecho harto spoiler, eso sí. Pero bueno. Bueno, avancemos un poquito. No sé si hay más comentarios. Cata en el chat, yo no veo ninguno. No, ninguno más. Vamos entonces. Ya. Acá tenemos la forma y hay 3 ideas. ¿Viste, Susi? Aquí estaba, pues. Era evidente que aparecen y que marcan claramente la obra. Conversábamos con algunas personas y uno de los places, ¿cómo se es el plural de uno de las cosas buenas que tiene este libro? Es lo delicado. Ahora, ustedes van a decir, ah, pero eso es como súper subjetivo, súper así, delicado. Sí, de acuerdo. Pero hay un tono que es difícil de explicar esto, más que como lector, como uno le toma la temperatura así como al agua, hay un tono que tiene el texto que es delicado, que no es efectista, no es una lectura efectista, vertiginosa, todo lo contrario, es delicada, se sostiene en escenas cotidianas, se sostiene en diálogos cotidianos, en espacios cotidianos también. Entonces, el tono también es muy delicado y hace que sea como un relato cualquiera, misceláneo, anodino incluso si tú quieres. Pero es por capas. Y cuando empiezas a entrar en ella, capturado por la forma, lo que tú quieras, entras a un nivel de profundidad distinto. Cata, vamos con los temas aquí. Son 3. El primero es escritura fragmentada, el segundo anacronías y por último cambio de voces. Ya, a ver, estas son nada más que como para tomarles la temperatura a ustedes. Anacronía, está todo claro aquí lo que significa estos saltos temporales, ¿verdad? Lo fragmentado no solo se da en cómo yo dispongo los sucesos, sino que también lo fragmentado supone lo que decía la Susi, como los recuerdos. Los recuerdos no son lineales.
la mente no es lineal y entonces uno, ¿qué hace? Y esto es interesante, uno a través de la palabra, lo que uno hace es intentar darle cierta eh, coherencia, cierta cierta temporalidad, pero en esto está todo a vuelta, el significado, el significante y todo eso, ¿no? Pero es fragmentado. Y eso es muy interesante. Dale, Cata. Ya, la siguiente son los temas. Y acá tenemos 4 puntos. El primero dice, novela de capas. Espérame, Cata, no sé, ¿me escuchan entrecortado? No sé, Tania, si eres tú o los demás. Sí, se te escucha entrecortado, efectivamente. Rayos. A ver, me voy a cambiar de lugar. ¿Mejor? ¿Sigo Sí, entrecortado? sí, Rayos. Eunice dice que sí. ¿Y tú me escuchas entrecortado los demás todavía? No creo que ahora se te escuche mejor. Ya, voy a decir una frase larga, cuéntenme si me escuchan entrecortado. Decía que esta linealidad es artificial, normalmente porque en la cabeza los recuerdos son, gracias Alexander, son normalmente los recuerdos, lo mental es caótico, pero el discurso, la palabra, intenta hacerlo lineal. ¿Ya? Ahora sí, vamos. Gracias, me avisan, me avisan. Ya, Cata, vamos. Decía hay Ya, novelas de capas. claro. El segundo punto es historia familiar latinoamericana, 3 generaciones de mujeres, violencia y machismo. Ya, calmación. Fíjense, aquí aparecen hartos temas que podríamos, y de hecho vamos a detenernos un poquito. Fíjense, aquí es bien loco, porque ¿por qué no queríamos circunscribir este libro a la salud mental? Porque pasan muchas cosas, pues. ¿Qué les pasa con la violencia que está presentada aquí? Con la vida de las mujeres que está presentada aquí. En el caso de la abuela, por ejemplo. ¿Qué les pasa con la manera? ¿Ustedes creen que un relato como este habría funcionado en Europa, por ejemplo? Fíjense, es un relato también muy latinoamericano, también muy femenino, ¿por qué no? Entonces, hay ciertos rasgos que son muy propios de este relato que hace que no debamos solo circunscribirlo a la salud mental. Cuéntanos, ¿cómo vivieron estos procesos? El proceso de la violencia, del machismo, las historias de mujeres, la maternidad. ¿Cómo enfrentaron esos temas? ¿Cómo se les aparecieron en su lectura? Hola, Tania, te escuchamos. No, yo el tema de las generaciones para mí fue muy fuerte el cambio de las generaciones entre el papá, la mamá, la hija y después porque ahí nos damos cuenta igual que el Amantino creo que se llamaba el papá, bueno, el abuelo, él era muy machista y aunque tenía muchos problemas mentales, de salud mental, seguía con su machismo y lo que más me chocó, que me quedó grabado, fue que él no trataba a sus hijos con el nombre, o sea, los trataba con la loca, el otro era el epiléptico, creo, el enfermo, entonces ahí se notaba mucho el machismo y la violencia Oye, Tania, del espérame, género. quiero retomar esto que estáis diciendo. ¿Han visto esa costumbre? Porque esa es una costumbre que tenemos todavía, ¿no? Yo creo que, bueno, igual ahí iba a tocar eso, que se ve también la evolución del trato que estamos teniendo. O sea, en cierto sentido, no sé, por ejemplo, mis abuelos tenían un trato muy similar con lo que contaba ahí de la abuela de su abuelo, y porque era más violento, era más agresivo, era
se veía mucho el tema de los celos con la esposa, como que la esposa se tenía que quedar encerrada y no salir nunca más. Y ahí eso va bajando un poco la intensidad, pero creo que, claro, nos falta mucho como para llegar a un nivel como más libre, de que no seamos tan machistas y tan violentos, tan agresivos, pero se ve como el avance, que ya después la mamá de ella ya hablaba con la protagonista de ciertos temas, de qué es lo que pasaba cuando encontró, por ejemplo, la carta de despedida de suicidio, y ya era un poco más abierto, cosa que el abuelo nunca hubiera hecho. El abuelo se tiraba al pozo y nunca hablaba nada. Nunca dijo, estoy triste, me siento deprimido, me quiero matar, nada. Él solamente como que lo hacía, se expresaba, pero Sí, en un sentido sin explicaciones, sin consecuencias también, porque él nunca pensó como en su familia, en el resto de las personas que estaban detrás de él. Un gracias, poco una... Tania. Mira, aquí interesante porque Susi dice, yo también creo, pero no por hacer una marca como despectiva, sino que me parece que en el mundo rural, como dice Susi, no se avanza tanto en esa línea. Hay como una tendencia, así como que la gente, mira, negro, o este chiquito, o no sé cuánto, como tendemos a hacer esa violencia simbólica, está ahí. ¿M? Ahora, aquí, claro, está exacerbada y bonito lo que dices de cómo evoluciona, ¿no? Em, Vamos a detenernos un poco después en cómo eso también oraba lo que significa el establecimiento de relaciones. Piensen lo que fue para la mamá, cómo se expresa, el cómo ella tenía dificultades para establecer estas relaciones con el papá de la narradora y también con este colega del que se enamora y al que nunca se atreve a decirle nada, ¿no? Hay una mano arriba que no veo de quién es. Cata, no sé si tú No ves la hay mano. ninguna manito arriba. Me lo inventé. Era un deseo Ah, oculto, ¿viste? Eunice. Ya, Eunice, hola. Eunice, ¿estás por ahí? ¿O era falsa alarma? Bueno, mientras Eunice prepara su intervención, había un comentario en el chat, Cata, de la Valentina que no alcancé a ver. Sí, Valentina dice, y claramente repercutió en sus hijos. Uno ni reconoció a los suyos. Es muy heavy la violencia, como se expresa ahí. Violencia física, abiertamente machista, pero también esa violencia soterrada de, del no reconocer. Fíjense, hay una cuestión ahí heavy que decía, no se debe andar desparramando el apellido. ¿Se acuerdan de esa expresión? Fuerte, súper fuerte. Eunice dice que está muteada. No sé si nos ayudan ahí desde los controles, porque igual deberías poder desmutearte, Eunice, porque está abierta esa posibilidad. Si no, puede ser el chat mientras, Eunice, pero vamos a intentar ahí ver por qué no puedes decir. ¿Ya? De a poco. Bien, dale, Cata. Nos quedan todavía algunos de los temas de la lámina. Sí, el tercero dice, historia de mujeres, el caso de la abuela, relación con los hombres y el amor. Bueno, un poco ya lo venimos comentando. ¿Cómo se ve el amor aquí? ¿Cómo se ve el amor eh, por la familia? A ver, gracias, Alexander. Eunice, a ver si ahora te escuchamos. No, no te escuchamos, Eunice. Puedes escribir en el chat también si quieres, mientras tanto, ya hasta que podamos resolver el tema. Ya, entonces, ¿qué pasa con el amor aquí? ¿Cómo ven el amor? Fíjense, el amor entre familiares, fíjense cómo se da también el amor entre ellas, entre madre e hija, entre hija, nieta y abuela, el amor también ya más sexual entre ella y la madre y sus parejas, ¿no? También es un tema y aparece como marcado, eh,
por la violencia, la represión, nunca validado, dice la Vale ahí. Sí, y también, pero curiosamente, la relación que tenían los papás era buena, ¿no? Era aparentemente buena, pero el papá, heavy cuando le dice algo así como que la mamá siempre está sufriendo, siempre tiene un dolor. La mamá sufría y yo quería como de alguna manera conectarme. Mira, buenos vecinos, sí, decía también el texto. Gracias, Andrea. Pero fíjense, quería detenerme un poco en la madre, con esta idea de este dolor que no logra sanar, que no logra curar, que no logra explicar. Y esto es súper heavy. No sé, quizá a mí fue una de las cosas que más me marcó, el pensar que muchas veces la gente que tiene temas de salud mental no es comprendido, y no solo no es comprendido, sino que no logra explicar. Insisto, vamos a leer poemas de la Alejandra Pizarnik donde ella misma plantea esto, y habla abiertamente de la locura, de lo que significa sentir este dolor, esta herida que la gente no ve, pero que se siente, que se lleva esta marca, ¿sí? Y cómo esta marca repercute también en la relación con la hija. La hija todo el tiempo intenta acercarse, intenta entenderla, intenta explicarse por qué actúa como actúa. Piensen que la historia parte cuando ella ve la nota de suicidio. Imagínense lo que sería eso, verlo uno como niño. Entonces, inevitablemente, las relaciones están muy marcadas también por esto, por la represión, por el no poder explicar, por el no poder sentir, por el no poder decir. Cata, dale. No sé cómo estamos en la hora, ¿eh? Son las 8:36. Tania tiene un comentario ahí, Cata, que no veo. Sí, dice, nos inculcan desde pequeños que debemos ser felices y que no hay razones para estar tristes. Susi, por otro lado, dice, y para los que los rodeamos, no sabemos qué hacer, es frustrante. Tipo, es heavy. Porque uno intenta, eh, inten- uno intenta intentar, uno intenta acercarse y uno intenta desde una perspectiva racional, según quién, se fijan qué, porque uno anda más feliz, porque no te afectan tanto las cosas, no lo sé, pero intentamos imponer un modo de conducta también para mantener cierta estabilidad, ¿no? Piensen que hoy día está muy de moda, no sé si han escuchado, y hoy día ya está reconocido las personas altamente sensibles y lo que significa para ellos, ellas, vivir en una sociedad que no comprende lo que a ellos y a ellas les pasa. Entonces, me parece a mí que frente a eso se abre una suerte como de cortina, ¿no? De velo, que hace difícil el acercamiento, el flujo de emociones. Y por eso a mí me encanta el último capítulo, Valentina, cuando tiene esta conversa con la mamá, porque finalmente es una búsqueda. Finalmente fue una búsqueda, fue un intentar reconstruir esta infancia, reconstruir esta vida, contar la historia. Cuando estemos aquí con la autora le vamos a preguntar, porque ella tiene una historia muy bonita de cómo comienza esta historia. Mejor se las cuenta ella y no se las cuento yo. Pero, pero es interesante. Dicen que uno habla muy bien de lo que conoce, de lo que más conoce. Pero a veces, por circunstancias como esta, como el tema de la salud mental, como la violencia u otras, es difícil llegar a conocer al otro o que la otra persona te quiera decir cosas, ¿no? Sí, Susi, mira, yo tengo temas con eso. Yo me pregunto si la literatura es el lugar, y creo que no. ¿Conocen ustedes un libro que se llama El monstruo de los colores? No sé si lo conocen. Si lo conocen, Sí. digan que sí, sí, lo conocen y saben que es un libro que se utiliza en las escuelas para la educación emocional. ¿Qué piensan de eso? Yo en un momento me planteé contarlo aquí y hacer todo el speech que tenemos sobre este libro, pero ¿lo conocen o no? ¿Saben cómo opera o no? A ver si alguien nos quiere contar. ¿No, Susi, no lo conoce? ¿Los demás? A ver, alguien había dicho que sí, no sé si nos quieren contar, se parece un poquito a... ¿cómo? Ay, ¿cómo se llama esta película, Cata, de las emociones en Disney que están guardadas como en cajitas? No, no están guardadas en cajitas. Pero ¿cómo? Intensamente. Eso, intensamente. Se parece un poquito, ¿ah? Es como
no me acuerdo bien, como que el protagonista no logra explicar qué le pasa, el monstruo de colores, y entonces las emociones representan cosas. Y el azul representa la pena, y el rojo representa no sé qué, y el blanco representa no sé cuánto, y el negro. Entonces, yo diría, Susi, que eso tiene un riesgo, ¿ah? Tiene un riesgo porque y queremos como estandarizar de alguna manera un comportamiento que nos permita sostenernos como sociedad, ¿sí? Y eso está bien, y cuidarnos, y querernos, y entender que la vida se puede sostener, pero a veces no se puede, ¿cachai? Y ahí yo te compro el punto, creo que sí es necesaria la educación emocional para entender que la divergencia la neurodivergencia es posible, es valiosa, es válida también. El tema es que en el caso de la salud mental se sufre, po. Sí, eso sí, Susi. Necesitamos herramientas y no necesitamos estandarizar las emociones y decir cuáles funcionan y cuáles no, como en el caso del monstruo de los colores, pero sí entender, ay, mira aquí un comentario, sí, es como los sombreros de colores en las emociones en los talleres, sí, totalmente. ¿De qué color te vas hoy día? ¿Te vas azul o te vas verde? ¿O te vas rojo? ¿O te vas negro? Ya, no sé si hay alguien aquí vinculada con la psicología, porque esto es un tema interesante que de alguna manera trasciende a la literatura y puede sostener una discusión muy interesante, ¿ya? Entonces, necesitamos herramientas, no estandarizar la emocionalidad, ciertamente, pero sí herramientas para entender que la divergencia, cuando no hace sufrir, también es valiosa, muy valiosa, y porque también está el otro lado. Cuando tachamos al otro que es distinto de loco nomás, o de, no sé, po, otras expresiones más duras, ¿no? Eh, eso, sigamos. No sé si hay más comentarios al respecto. No sé si hay alguien vinculado a la psicología que quiera aquí intervenir. Cata, no veo comentarios en el chat, no sé si hay. No, el último es de Susi. Ok. ¿Algún comentario, reflexión, duda, crítica, divergencia? ¿Ah? Seguimos, entonces. Y Vamos, el Cata. último punto ¿Sí? de esta diapositiva de temas es relación madre-hija, intentos de acercamiento, necesidad de contar, perdonar. Sí, bueno, un poco ya lo hemos señalado. Y aquí dice perdonar entre comillas, porque no sé si perdonar es lo que buscaba o siquiera estaba dentro como de la intención del relato. Creo que el relato es contar una historia de vida y se fue agrandando y se fue complejizando y se fue profundizando y se fue transformando en este libro que tenemos, ¿no? Pero claramente, y también se lo vamos a preguntar, la interpretación del libro la supera, está más allá de ella, de cuando el libro sale de las manos de la autora, ya ella no es responsable de las interpretaciones que puedan tener de su obra, ¿sí? Vale, más comentarios, Cata, dudas, no sé si hay más en el chat. Nada en el chat y nadie con la mano levantada por ahora. Muy bien, seguimos, Cata. No sé cómo estamos en la hora, me asustó pasarnos. Son las 8:43. Muy bien, avancemos. La siguiente, tenemos una pregunta. ¿Cómo vinculamos esta novela con la salud mental? Y acá tenemos 5 puntos. Bueno, aquí, ¿me escuchan? Cambié de sonido, no sé si se oye bien aún. Sí, se escucha bien. Ya. Ok, entonces aquí tenemos algunos puntos, Cata, no sé si los quieres comentar, vamos de a uno. La primera es una pregunta. ¿Vinculación tangencial? Bueno, ya un poco lo hemos señalado, el vínculo, claramente no queremos usar este libro para hablar de educación emocional, queremos, o salud mental incluso, queremos discutir como parte de todo este tema, pero inevitablemente emerge y es un tema, efectivamente, que cruza la novela. Entonces, evidentemente lo tocamos cuando hacemos la interpretación. ¿Es tangencial? Sí. ¿Por qué? Porque no es el tema de la lectura, no es el tema de la obra. ¿Ya? Dale, Cata. La siguiente es otra pregunta. Dice, ¿cómo se inserta la salud mental en la vida de los protagonistas?
Ya, esa pregunta parece como de control de lectura. ¿Cómo se inserta? Pero sí. ¿Cómo ven ustedes cómo ven la salud mental? Ya un poco lo han señalado también. No sé si hay más voces al respecto. ¿Cómo ven la salud mental en la vida de los protagonistas? Tal vez para ustedes no fue un relato en que este tema fuera relevante, y eso también está bien, ¿sí? Em, ¿Ven la presencia de este tema en esta lectura? Además de lo de la maternidad, la mamá, ¿no? Pueden usar el chat, también pueden levantar sus manos. Muy importante sus apreciaciones. Fíjense que la autora cuenta en un par de entrevistas, a ver, ella dice que le han preguntado si acaso ella pensó, es loco esto, porque a los autores siempre le preguntan esto, es como, pensó que su obra podría ser utilizada para la prevención del suicidio y el cuidado de la salud mental, y ella dice no, la verdad es que no. Entonces es súper interesante, de nuevo, detenernos en la semiosis de la literatura, lo abierta que es. Esto es un tema que está presente en la obra, sin duda. Ahora Susi dice que lo encuentra determinante. ¿Por qué, Susi, tan determinante? Yo lo encuentro determinante porque el tema del suicidio desde el abuelo está presente en la historia, que después él termine en un psiquiátrico, que él tenga un ¡Ay, grado de sí! agresión, que él tenga un grado de agresión que lleve a que a la abuela se vaya a vivir con su hija, que la mamá esté siempre triste, que ella no entiende por qué, que ella le encuentre muchas notas de suicidio, de entonces, yo siento que es súper determinante el tema. O sea, en esta familia el tema de la salud mental marca, para mi gusto, marca. Oye, Susi, y ya, aquí yo quiero que pensemos un poquito más y abramos la conversación más, ¿ya? ¿Conocen un libro que se llama, un cuento que se llama La gallina degollada? ¿Lo conocen? Los que lo conocen, por favor, cuéntenos. No, yo ¿Sí? no, ¿No? ¿No lo cacháis, Susi? No pasa de hoy día, no. no pasa de hoy, no pasa de hoy. Lo ponemos en el chat de inmediato, ¿ya? Pero miren, ya, algunos lo conocen. Ya, esto es una pregunta que a mí me inquieta y me interesa mucho cuando hablamos de las representaciones de la salud mental. ¿Alguien que lo conoce puede contar de qué se trata este cuento? Vamos, suéltense nomás porque aquí no pasa nada con que hablen y de hecho es más bonito cuando se escuchan más sus voces que la mía, que es tan, vamos, mano arriba, hay una mano arriba, Cata, que no sé quién es. Sí, Guille, Valentina. Valentina, ya Valentina, cuéntenos. Bueno, el cuento es sobre, mayormente no lo leo hace siglos, yo soy profe de lenguaje, entonces como que ahí digo, ah, el cuento. Bienvenida al Eh, club. Vamos. bueno, estos son unos hermanos que tienen alguna discapacidad, no sabemos hasta qué grado, pero después evidentemente lo comprendemos, y observan siempre a su hermana jugar, su hermana es muy querida, porque su hermana no tiene estos problemas, estas situaciones, y los padres la quieren bien, qué sé yo, y los hermanos están más relegados, y siempre en el patio la miran, ¿Te como acuerdas cómo los llamaban a los hermanos? oh, no me lo recuerdo. Eran los idiotas, ¿cierto? Eran 4. Cuatro, ahí está. Y bueno, claro, pues de hecho los mostraban así como casi babeando, jadeando, no me recuerdo, o una risa como, pero Sí, así mismo. que tienen así como que son bobos. Y bueno, la verdad es que ellos ven un día a la madre desplumar una gallina, degollar una gallina, matar una gallina, para cocinar. Y ellos Y dejémoslo repetidamente... ahí, y dejémoslo ahí, y dejémoslo ahí, y dejémoslo ahí, Sí. para que lo Eh, lean. Ahora, la verdad, Espérame. hubiera conectado eso como con salud mental, por ejemplo, aunque evidentemente sí hay una conexión si uno quiere, pero, pero es que lo mismo creo con esta obra, no es tema necesariamente de salud mental, está contando una historia, indagando, lo que podría pasar incluso como en generaciones como en la Casa de los Espíritus, qué sé yo, Sí, pero siento yo que aquí es como tomar caldo de cabeza y eso más lo conecté con la idea de la salud mental
porque esta revisión de la historia es como cuando uno sobrepiensa mucho las cosas, po, y ahí me hizo como la conexión. Pero gracias, Valentina, muchas gracias. Eh, Hay un comentario de la Eunice ahí en el chat, pero ya lo vamos a retomar, Eunice, dame 2 segundos. La salud mental, y esto es una hipótesis que dentro de las cosas que más me gustan de este libro, es la asunción de la salud mental y de las dificultades de salud mental, que no sé si esto es bueno o es malo, pero es parte de. En el caso de Quiroga, en el caso de Carol Oates, en el caso de Guy Maupassant, en el caso de muchas cuentistas, la expresión de la dificultad con la salud mental, la locura, por ejemplo, se esperpentiza, se hace feo, se escribe de una manera terrible, se hace efectista. Y creo que eso le hace un flaco favor a entender que somos distintos y que hay personas que están en una situación difícil de salud mental, y este libro lo muestra normalmente. No necesita recursos efectistas, no necesita... Claro, hay escenas que son fuertes y todo, pero da cuenta de una situación que es real. Y cuando la Vale dice tomar caldo de cabeza, bueno, sí, como cultura tomamos caldo de cabeza porque necesitamos reconstruirnos a veces, porque a veces hay situaciones en la vida que nos fragmentan la memoria y que uno de repente decide, ¿sabes qué? No me voy a acordar de esto. No lo decide conscientemente, evidentemente, pero sí, hay ciertos momentos en que uno tiene que echar la vista atrás. Qué poco inclusiva esa frase, es volverse hacia atrás y recuperar lo que hemos sido. Y ese es un proceso complejo, difícil, que acá está mediado por el dolor, por las distancias y también por temas de salud mental. Eunice, tenías un comentario en el chat, Cata, no sé si lo leemos, por favor. Y dice, la mamá a los 17 años se sintió por primera vez en su vida unas ganas tremendas de llorar distintas. Tipo, heavy, ¿no? Y a partir de ese momento, de alguna manera empieza ya a sentir lo que va a significar su camino, ¿no? Hay un tema que no pusimos aquí. ¿Cómo ven la literatura en la obra? ¿Cómo ven la presencia de la literatura en la obra? De la literatura, de la escritura, de la tradición clásica. Fíjense que las dos deciden ir a Grecia, ¿no? ¿Cómo ven la presencia de la literatura en la obra? Es interesante porque como en otras obras, que ya les vamos a comentar, la literatura a veces supone un espacio, la literatura, la escritura, el arte, un espacio también para sostenerse en esta situación de fragilidad, ¿no? Cuéntenos, ¿cómo ven la literatura en la obra? La literatura al interior de la obra. O capaz que no sé, de repente lo vimos nosotros nomás. Cata, no veo si hay comentarios. Por ahora no, y tampoco hay manitos alzadas. Bueno, hay que pensar que ella, la mamá, para empezar era profe, tenían una relación que está configurada, ¿cierto?, en relación a la literatura, a Grecia, a las historias, la escritura. Sí, pero no es solo Eunice, el nombrar al escritor clásico, sino que también como el que la lectura, la escritura, la literatura, sirve como un punto de unión también entre ellas, o como fíjense, aquí ya aparecieron comentarios que no veo, Cata. La Vale dice, Sí, la Vale dice, quizás para ellas, madre e hija eran el cobijo que encontraron. sí, Susi dice, yo también no, dale. Dale, Cata, no, dale nomás. Susi dice, sí, las une. Y Andrea, por otro lado, dice, era como una herramienta de escape cuando la madre leía los libros de arquitectura. El arte, y lo vamos a ver en otras obras, insisto, muchas veces es un espacio para representar, para unirte con otro, también para escapar de la situación difícil. Y acá se aprecia bien, fíjense en el camino, en el viaje que tienen juntas,
no viajan a cualquier parte, viajan a Grecia, ¿cierto? Porque significaba este punto de encuentro. Hablaban de Ícaro, de Dédalo, hablaban de estos seres mitológicos que uno podría de nuevo como conectar también con las propias historias, ¿no? Dale, Cata, hay otro comentario que no vi. Sí, Andrea se corrige, no era arquitectura, sino arqueología, y Eunice dice, era tal vez la forma de entenderse. Era un camino, uno de muchos caminos para acercarse, ¿sí? Dale, Cata, estamos terminando. Hasta ahí llegan los comentarios y ninguna mano alzada. No, la PPT, nos quedan algunos puntitos. Sí. ¿O no me lo Sí, inventé? quedan. No, sí Ah, quedan. Queda otra pregunta que dice, ¿cómo se inserta la salud mental en la vida de las protagonistas? Después tenemos 3 puntos más que dice maternidad doliente, incompleta, en construcción. bueno, esto ya lo hemos comentado, ya yo creo que han estado muy participativas, quiero agradecer eso. La idea es que se vayan soltando, fíjense que un buen club de lectura, el moderador, en este caso yo, tiene que hablar poco. Y yo siempre lo hago pésimo, hablo mucho. Entonces la idea es que eh, poco a poco ustedes vayan apoderándose del micrófono y me dejen hablar cada vez menos, ¿ya? Porque la interpretación que importa, la interpretación relevante, es la de ustedes, ¿ya? Así que eso, vamos, Cata. Ya. En la siguiente tenemos construcción de la identidad y acá tenemos 4 puntos. Hija, mujer, narradora y escritora. Bueno, esto de nuevo es bien importante que tengamos presente que estamos ante una categoría de autoficción y aquí hay roles distintos. Es hija, es mujer, es escritora y es narradora, por favor. No es la misma. Este es como un patrón de pensamiento en que las personas tendemos a analogar la voz del narrador o narradora con la voz del autor. No es así. Yo como autor puedo contar cosas muy distintas a la vida mía y hacerla pasar por autobiografía. Se fijan, es un ejercicio artístico que la separa un poco. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque a veces tendemos a achacarle a las obras o a los autores nuestras y autoras nuestras interpretaciones y les preguntamos, bueno, ¿y tú no quisiste decir esto cuando? No, la verdad es que no. Nunca lo pensé, nunca se me ocurrió. Y esto es bacán porque abre la posibilidad de interpretar y también es posible que después ellos también comprendan que sus obras van creciendo en interpretación. Y también, clave, que la interpretación de las obras está también circunscrita a las condiciones del contexto de recepción. Ojo aquí, el contexto de producción cuando yo escribo, el contexto de recepción cuando soy leído. ¿Ya? Entonces, por eso a veces pasa que las obras son leídas de modos muy distintos de acuerdo a los contextos de recepción. ¿Ya? Vamos, Cata, estamos terminando. Sí. La siguiente dice ficción y testimonio. Límites difusos, Bueno, género, autoficción. sí, esto ya está un poco dicho. Nos comprometemos a dejarles material en el grupo de WhatsApp. Vamos a leer algunas cositas de Pizarnik, vamos a leer también algunas otras cosas y les vamos a dejar también algunos libros eh, por si quieren empezar a profundizar y leer también por su cuenta, ¿no? Bien, estamos ya on time, estamos ya a 2 minutos. No sé si queda algún comentario extra que quieran hacer, algún libro vinculado con esto que quieran recomendar. Hay una mano arriba que no veo. Valentina. Valentina. Yo de nuevo, perdón por tanta Está muy bien, interrupción. Valentina, muy bien. No, sí, en realidad tengo una consulta sobre el libro siguiente. Los ordenaditos vienen, ¿cierto? Los más ordenaditos. Sí, vienen los más ordenaditos y sobre eso quería justamente hablar con el club. La idea es que si terminó de leer comience con los más ordenaditos porque es más largo, mucho más largo. Ya, entonces, Pico y porque justamente hay una copia y la estoy leyendo yo en la biblioteca pública. aquí está el Salva. Sí, hola, yo soy yo quería saber eso, justamente se adelantaron a mi pregunta. Entonces lo pongo a partir de mañana.
Eso, Póngalo nomás, Salva, sí, dele nomás. mañana lo voy a poner en 25 copias más, ¿ya? Eso, para que lo saquen, eso, genial, Mañana mismo genial, va a genial. estar y lo vamos a leer entero o algunas, ¿qué decidiste al final? Les vamos a ir contando Eso. cómo vamos a leer este libro. Es un poco largo, así que posiblemente hagamos una selección, aunque léanselo todo. Es muy importante porque vamos a hacer selecciones, pero yo no soy muy amigo de los fragmentos. Entonces, ya, ahora, ojo piojo, que esto es importante. La sesión que viene, a ver, corríjame aquí al tiro, Dani, no sé si la próxima semana tenemos 2 o 1. Dani, ¿estáis por ahí? Tenemos O dos. La tenemos próxima, 2, ya, esta Sí, semana tenemos tenemos dos. una y la eso. próxima son 2 y la después 2. Ok, Así de entonces, intensos. y el jueves que viene es entonces nuestro encuentro con Rafaela, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, y el Sí, jueves el de esta próximo semana jueves no hay viene nada. Rafaela. Eso Este es. jueves tenemos receso. Sí, ya, entonces, para ordenar el naipe, tienen libre este jueves, ¿ya? Y el próximo martes tienen sesión conmigo y el próximo jueves tienen sesión conmigo y con la Rafaela y con todo el mundo, ¿ya? Así que eso se viene muy interesante, quiero agradecer la participación y no puedo dejar pasar que hay un comentario en el chat ahí que me dejó loco, tan poca vida. ¿Quién dijo eso? ¿Quién leyó tan poca vida? Yo lo leí. Tremendo, tremendo, Tremendo. tremendo, Quedé tremendo. destruida, Yo destruida, también quedé destruido. completamente. Más encima lo leí en verano, así que quedé destruido. Sí, un libro tremendo. Hay tanto que podríamos decir. Hay temas de salud mental, evidentemente, de trauma, de amor, de amistad. Puta, libro hermosísimo de Anja Yanagihara. Sí, no lo puedo escribir, Susi, está rudo eso. Anja Yanagihara, te lo pongo en el chat, se los pongo en el chat para que lo tengan. Pero es un gran. Ya, a ver, muy bien, Cata, aquí hay recomendaciones de libros, Carlos puso, ¿cuáles son? Sí, Carlos dice, recomiendo los libros Una cuestión personal de Oe, Una ¿Oe mujer de... Kensaburo será ese? ¿O no? Carlos, dinos qué autor. Y luego también recomienda Una mujer de Ernaus. Ahí me Ah, pillaron, no sí. sé pronunciarlo. Andrea dice, me recuerda a un libro llamado Tomar tu mano de Claudia Hernández. Ok, muy bien, me encanta. Los clubes de lectura tienen una finalidad también, que es que nos recomendemos libros. En el chat vamos a conversar más, como largamente, sobre qué están leyendo, las lecturas que quieren recomendar. Yo les recomiendo un libro distinto, se llama Almendra, es un libro de una coreana y habla sobre un muchacho que no tiene la capacidad de sentir emociones. ¿Ya? Entonces, tras la muerte de su madre y su abuela, él va a tener que aprender a vivir en un mundo que está construido por emociones, pero que él no percibe, ¿ya? Así que eso, quiero dejarles un abrazo en el nombre del equipo, de todo el equipo, la BPD. Mira, aquí la Vale está recomendando el Desbarrancadero, ya, interesante, ya, te lo vamos a cobrar, Vale, ahí para que después nos contéis bien ese gancho, interesante. Bueno, les dejo un abrazo de parte del equipo, la BPD, la productora Hélice y también, bueno, la Cata, la Caro, agradecerle a todos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el chat, por favor. Únanse al enlace de WhatsApp, quienes todavía no están, para que compartamos y conversemos durante la semana. Un abrazo enorme. Buenas noches a todas y todos.